La gracia y bendición de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos. Con ustedes de nuevo, el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración. Aquí en nuestro tema sobre la oración, la estructura de la oración. El día de ayer expliqué que tenemos que entender la mente de Dios, pensar como Dios piensa, aprender su forma de trabajar, su forma de obrar. Y entonces hemos llegado a la conclusión de los muchos aspectos de Dios, sus características, sus atributos. Uno de ellos es que Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios preciso. Dios es un Dios que planea. No hace nada al aventón, sino que Él trabaja en forma ordenada, precisa. Trabaja Dios, dije, Dios es sistemático, Dios es estructural, Él es metódico. Dios trabaja de esta forma. Esto es importante entender. Quizás hemos creído diferente. Y muchas veces, yo soy culpable también de ello, al no planear, no tener un método o al no tener alguna estrategia o una forma, alguna estructura, hemos dicho, pues vamos a dejar que Dios decida cómo le hagamos. Y hacemos las cosas así nomás, como se dice, al aventón. Pero Dios no hace nada al aventón. Todo lo que hace Dios lo hace con diseño, lo hace con un retrato en su mente, y así lo hace. Cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, no le dijo que lo hiciera como Moisés sintiera inspiración, sino que le dio increíbles detalles, detalladas instrucciones sobre cada parte, sobre cada aspecto, cada ornamento, cada pieza específica. Entonces podemos decir que Dios es un Dios específico. Y los demás adjetivos que he usado para describirlo. Entonces, en lo que toca a la oración, ya lo hemos dicho, Dios nos da un orden. Y estoy convencido que la razón que la iglesia no ha aprendido a orar aquí en América es precisamente porque hemos querido hacerlo a nuestra forma, y hemos pensado que como Dios es un Dios de pasión, que Dios es un Dios intenso, un Dios ferviente, porque lo es amor. Dios es de intensas emociones. Sin embargo, no camina por las emociones, camina basado en su palabra. La palabra es la que establece el fundamento para todo. Algo muy interesante que comencé a decir ayer y no lo terminé. La iglesia en Etiopía ha crecido, nació de oración intensa, y precisamente Dios usó al líder, hermano Tecla Mariam, mientras trabajaban los varones, a levantar un ejército de mujeres, de intercesoras. Y para este tiempo es una iglesia de más de 5 millones de hermanos en Etiopía, bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo, y gente de oración. Un 80% son intercesores, 1, 2, 3, 4 horas o más a diario. ¿Y qué es el resultado? El año pasado bautizaron 100,000 personas en el nombre de Cristo Jesús. Cada año, 70, 80, 90. Y entonces podemos atribuir esto a una estabilidad de oración. Hay oración día y noche, tienen oración 24 horas al día. Y es interesante que el trasfondo de los hermanos, la mayoría de los que han sido convertidos, antes eran musulmanes o eran de la iglesia, se me fue el nombre, la iglesia es una rama
la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, hay otro nombre también para ella, y esto es lo interesante, oigan bien lo que voy a decir, y ya yo la sabía, pero no había conectado una cosa con la otra, y es que los que se han convertido del Islam, la religión musulmana, o de la iglesia ortodoxa, entonces esa gente fanática, son fanáticos. Los del Islam, cuando eran musulmanes, los hermanos oraban 5 veces al día, a su hora designada. Los ortodoxos también muy metódicos en sus rutinas y en sus rituales. Tenían sus horas, y nosotros hemos criticado a esa gente porque decíamos que todo lo hacían por un método y que no salía del corazón. Tenía mi padre una expresión hablando de los sistemas y los llamaba formas sin sustancia. Formas sin sustancia, vacíos. Bueno, la forma en sí no es el pecado es que no tenga sustancia. Entonces el asunto está aquí, que puede haber formas con sustancia. Cuando estos hermanos, ex musulmanes, ex ortodoxos, ellos entonces eran muy metódicos en sus tiempos, en su religión falsa, y ahora que se entregan al Señor Jesucristo, ya tienen la disciplina de sujetarse a un régimen, a un horario constante, día tras día. Los musulmanes oran 5 veces por día, y la primera oración es a las 5 de la mañana, todos los días. No cuando sienten deseos, no cuando sienten inspiración, sino como una regla. Y así lo hacen, y se establece una disciplina. Bueno, entonces es fácil criticar las rutinas de otros, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, y nosotros nos hemos ido al otro extremo sin ningún orden. Imagínense ustedes si el 1,5 billones de musulmanes en el mundo están todos orando a la misma hora, a las 5, a tal hora, a las 5. Es un movimiento que, aunque orando a un Dios falso, tienen autoridad, tienen poder, un poder diabólico, sin embargo es poder, porque han sujetado sus vidas a un régimen, a una forma, a una estrategia, a un plan, a un horario, a un orden, y les ha dado resultado. El Señor establece también orden. El diablo es un gran imitador, imita a Dios, pero lo que imita es falso. Sin embargo, no porque el diablo imita lo de Dios quiere decir que lo de Dios ya no es válido. Al contrario. Entonces hemos establecido que Dios tiene un régimen de oración para su pueblo, y el tabernáculo o el templo representa ahora. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios en lo individual y también corporalmente. Somos el templo, la casa, la habitación de Dios. Entonces repito lo que ya hablamos el día de ayer, es que Dios establece un orden. ¿Cuál es el orden? Han de ofrecerme 2 corderos cada día, uno en la mañana y otro en la tarde. Nosotros tenemos que ofrecer a Dios un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Y dice el Señor, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Señor, en el cual me juntaré con ustedes para hablarles ahí. Eso es algo garantizado si nosotros seguimos el orden de Dios. Ahora, vamos a ir al capítulo 30, pero después voy a entrar, antes de que sigamos en esta enseñanza,
Vamos a entrar, apunten esto por favor, esto es muy importante. Estamos aquí, leyendo las bases fundamentales de la construcción de una vida de oración. Y podemos decir la oración en la mañana y la oración en la tarde. Y se le llama en la Biblia la hora del sacrificio de la mañana y la hora del sacrificio de la tarde. Cada quien piense, voy a construir una casa de oración en mi vida personal y en la vida de mi familia. Y para que esta casa esté firme, va a tener dos pilares, dos columnas que van a sostener esta casa, tu vida. ¿Y cuáles son? ¿Qué es una columna? La columna sostiene la casa para que se mantenga íntegra, para que no se caiga la casa. Están dos pilares, dos columnas grandes que sostienen la casa. ¿Qué es lo que va a sostener tu casa y la mía, mi hermano? En este mundo tan incierto, lleno de pecado, lleno de rebeldía, lleno de peligro, ¿qué vamos a hacer para que nuestra casa se sostenga? Vamos a poner dos pilares, dos columnas. Oración en la mañana y oración en la tarde. En la mañana, este es el orden de Dios. Él sabe lo que está diciendo. Y esto, ¿por cuánto tiempo será? Por todas vuestras generaciones. Continuamente. Ahí van a encontrarme ustedes a la puerta del tabernáculo. Y si ustedes sostienen, vienen cada mañana, cada tarde, cada mañana, cada tarde, cada mañana, cada tarde, yo prometo que yo voy a llegar ahí y yo voy a hablar con ustedes, garantizado. Y entonces yo ahí, en ese lugar, en esa reunión, tú te reúnes ahí, a la puerta del tabernáculo, y yo testificaré de mí. Y yo testificaré de mí a los hijos de Israel. Y el lugar ahí donde me junte con ellos será santificado con mi gloria. Esta es promesa de Dios. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Ahí yo voy a santificar a mi pueblo, a ti, aquí a ti y a mí, mi hermano, que estemos ahí fielmente en este orden de Dios. Ahora, esto no depende de que si me siento bien o no siento. No. Tengo una cita a diario. ¿Por qué? Porque Dios así me dijo que yo hiciera. Y si yo hago eso, Él va a hablar conmigo y va a santificar mi reunión, va a santificar mi vida, va a santificar mi familia. Y dice ahí, y habitaré entre los hijos de Israel. Yo voy a santificar a mis hijos, a los hijos de Aarón, para que sean mis sacerdotes. Tú y yo somos real sacerdocio, somos sacerdotes de Dios. Y luego dice el Señor en el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo, el Señor su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Y yo, el Señor su Dios. Un Dios habitando con su pueblo en un orden, en una casa de una columna y otra columna, oración por la mañana y oración por la tarde, cada día, perpetuamente, para siempre. Enseguida voy a entrar a la estructura de la misma oración. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí al pie a la puerta del tabernáculo en la mañana y en la tarde? ¿Qué vas a hacer ahí por 5 minutos? ¿O por 10? ¿O por 15? ¿O por 20? Esto es muy importante. ¿O por media hora? ¿O por 1 hora o más? ¿Qué vamos a hacer ahí? El Señor nos enseña. Y vamos a tocar ese punto enseguida. Pero antes de ello quiero que vayamos al verso 30. Y dice de la siguiente manera: harás asimismo un altar de sahumerio
de perfume de madera de sitim lo harás. Y este altar será de largo un codo, de aquí a aquí, eso es un codo, la punta del dedo al codo. Chica, un altar pequeño de un codo será cuadrado, su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo, 2 cuernos a la orilla de la caja. Y cubrirás este altar, esta cajita, de 2 codos de largo, como así, de aquí a aquí, y un codo de alto. Y lo vas a forrar de oro. Su techado, sus paredes en derredor y sus cuerdos forrado con oro. Y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de otro debajo de su corona a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter las varales con que será llevado. Para cuando lo carguen le pondría así unos anillos, y luego se metía los varales, una varilla, y la cargaban sobre los hombros de los sacerdotes cuando caminaban, iban en el desierto de un lugar a otro. Y harán los varales de madera de sitim, y también las varillas, los varas, las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿Se acuerdan que la casa de Dios estaba dividida en 2 partes? Estaba separada el lugar santo, y en el lugar santo estaban el menora, el candelario de 7 lámparas, y el otro lado estaba una mesa de los panes de la propiciación, 12 panes frescos que se cocían cada día. Y luego había una cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Y ahí, antes de entrar del lugar santo al santísimo, en donde estaba el arca del pacto, ahí había este altar de oro. Estaba este altar, el sacerdote que estaba en el lugar santo, el sumo sacerdote que entraba una vez por año al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, en donde la gloria de Dios descendía, la gloria visible de Dios descendía. Entonces era necesario ofrecer algo ahí en ese altar antes de entrar al lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios. Y dice así, y lo pondrás, este altar, delante del velo, la cortina que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Verso 7, 37, Éxodo 37. Y quemará sobre él, sobre el altar de oro, quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma, o sea, un incienso, cada mañana cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Va a quemar en el altar de oro este sahumerio de aroma, un incienso de aroma. Y ustedes saben que lo quemará, porque el incienso no puede despedir su aroma hasta que no se le ponga fuego. El fuego hace que despida el aroma. Verso 8. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio. También rito perpetuo delante del Señor por vuestras edades. Ok, voy a leer aquí la traducción del inglés, está más claro todavía. El verso 7 dice así: y quemará sobre él al altar de oro. Aarón va a quemar incienso dulce cada mañana, y que en la tarde también va a quemar incienso. Y esto será un ritual perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones, igual que los sacrificios. Los sacrificios de la mañana, y al mismo tiempo también se ofrecía, cuando se ofrecía el sacrificio de la mañana, se ofrecía el incienso delante del Señor. En la tarde, el sacrificio de la tarde, el cordero, y también el incienso.
Y vamos a ver claramente qué representa el incienso. El incienso representa la oración. Y les voy a comprobar con escrituras. No ofrecerás sobre no ofrecerás sobre el incienso fuego extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará el fuego con que se prendía el incienso, era el fuego de los sacrificios que estaba fuera de la puerta del tabernáculo. Y ese fuego era el que usaba el sacerdote para encender el incienso antes de entrar al lugar santísimo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras generaciones, será muy santo al Señor. Aquí Dios ya estableció un plan, porque sabía que iba a llegar el tiempo cuando el tabernáculo no iba a existir, el templo ya no iba a existir, y no iba a haber ya sacrificios de corderos, de animales a diario, como este tiempo, ya cerca de 2000 años que no hay sacrificios en el templo en Jerusalén, porque no existe el templo, menos el altar. Pero Dios estableció, Él dijo que era por generaciones. ¿Cómo va a ser por generaciones cuando iba a ser destruido el templo? Pero entonces Dios también estableció que se ofreciera incienso. Y este incienso, al mismo tiempo que se ofrecía el sacrificio, en la mañana también se ofrecía el incienso. Igual a la tarde, el sacrificio de la tarde, se ofrecía el incienso, dándonos a entender que iba a llegar el tiempo cuando no iba a haber corderos, pero el incienso iba a seguir siendo ofrecido delante de Dios. Y vamos a mirar que este incienso, al ir estudiando, claramente la Biblia lo llama, son las oraciones de los santos, ese incienso. Quiero leer una escritura más. Y luego se nos acabó el tiempo. Vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a mirar que el pueblo de Israel entendió esto. Ellos entendían que el incienso, simultáneamente se ofrecía el cordero, el incienso. ¿Qué significaba para ellos el incienso? Tiempo de oración. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, los padres de Juan Bautista. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor, y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, él era de la tribu de Leví, y era de la casa de Aarón, porque solamente los levitas de la casa de Aarón, de la descendencia de Aarón, podían ser sacerdotes en el templo. Entonces Zacarías era un descendiente de la casa de Aarón. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y aconteció que ejerciendo, verso 8, 1:8, Lucas 1:8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, le tocó la suerte. Verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le salió en suerte poner el incienso entrando en el templo del Señor. Quiere decir que era el tiempo del sacrificio de la mañana. Sabemos porque entonces a él es cuando se ofrecía el incienso. Entonces era la hora del sacrificio de la mañana y se estaba ofreciendo el incienso, y Zacarías estaba ofreciendo el incienso. Le tocó hacer eso, entrando en el templo del Señor. ¿Se acuerdan? Sobre el altar de oro. Verso 10, fíjense bien en el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera del templo, orando a la hora del incienso.
y se le apareció el ángel del Señor a Zacarías puesto en pie a la derecha del altar del incienso, aquel de oro que está para entrar al Santísimo. Y el ángel le declaró que iba a tener un hijo. Pero toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ellos sabían que la hora de oración era al mismo tiempo en la mañana, al tiempo del sacrificio, al tiempo del incienso. Vamos a continuar el día de mañana con este muy interesante tópico, pero más que interesante, nos está dando Dios las llaves para que podamos establecer una vida de oración constante por toda nuestra generación. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Urge que se levante un pueblo que sepa orar constantemente, diligentemente. Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración. También quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer el Señor nos concedió, a mi compañera y a su servidor, dar ya a conocer, aunque sea por video, nuestro tercer bisnieto. Nos ha nacido un Efraincito número 5. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde, es nuestro deseo y nuestra oración. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das de estar con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Y cuando venimos delante de ti, estamos ofreciendo incienso delante de ti, Señor. Y tú vas a levantar y estás levantando un pueblo de oración, poderoso en oración. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, mayores y jovencitos, de todas las edades, Señor. Porque tú nos enseñas cómo orar. Nos das una estructura, nos das un plan, nos das una estrategia. Nos das una forma, nos das una estructura, nos das un contenedor donde podamos recibir tu gloria y que nos pierda, sino que retenerla y cuando se llene, compartirla con otros. Tú conoces y sabes que los que están escuchando son hombres y mujeres que te aman, Señor, y desean ver tu gloria, como también yo deseo ver tu gloria junto con mi casa. Sí, Señor, gracias te damos, gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si alguien tiene alguna petición, mándela, envíala rápido y oraremos al Señor por esa petición. Si no hay alguna petición, les voy a dar la bendición y nos despediremos hasta el día de mañana a las 8 de la tarde. Seguimos orando por nuestra hermana Alicia Aviña. Seguimos orando por nuestro hermano Manuel Morales. Seguimos orando por nuestro hermano Fernando Méndez, allá en Hermosillo. Hermano Manuel Morales en Phoenix, Arizona. Y nuestra hermana Alicia en Modesto, California. Seguimos orando también por este país. Estamos en crisis. Ustedes están mirando lo que está ocurriendo. Están cerrando una vez más, están aumentando el número de los infectados. ¿A dónde va? Esto va para largo. Esto no es una carrera breve, de una emoción. Por eso necesitamos establecer una vida de oración constante, firme, constante. No importa qué tantos diablos estén soltados sobre el mundo, habrá un pueblo que va a estar orando, haciendo guerra, repulsando al enemigo y destruyendo las obras del diablo. Dios les bendiga, Dios los guarde. Hombres y mujeres de valor, hablo palabras proféticas sobre ustedes como habló el Señor sobre Gedeón. Estaba asustado y viene el ángel del Señor y le dice, varón esforzado, varón valiente. Estaba escondido, era un cobarde, pero las palabras que Dios habla predestinaron el futuro de ese hombre y se levantó y de un cobarde se hizo un valiente. Así también Dios hace de los débiles, hace fuertes. Diga el débil, fuerte soy. En aquel tiempo, el débil será como David. ¿Y cómo era David? David era un matagigantes, era un guerrero,
Y habla el Señor que en este tiempo Dios va a levantar a los débiles y serán como David. Después estudiaremos la siguiente parte de esa escritura. Es potente, es poderosa. Cuando lleguemos a otro aspecto aquí de la oración. Así que si no hay nadie, alguna petición, Dios les bendiga. Me despido de ustedes diciendo: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos todos: amén, amén. Shalom.